eso lo comentamos creo que la vez anterior. Y la idea es que cada vez que se va ajustando, por lo general los ajustes se pueden hacer una vez eh, cada semana o dependiendo la severidad del problema, pero cada vez que ustedes citen a su paciente van a encontrar diferentes puntos de contacto. La idea, cuando ustedes se van a dar cuenta que ya está estable, es cuando en una o dos ocasiones que ustedes citen a sus pacientes, bueno, primero que sea sintomático, primero que sea sintomático y que sea asintomático y que bueno, que los puntos de contacto sean como ya repetitivos, que no encuentren ningún cambio desde la última cita o de las dos últimas citas, y entonces ya se van a dar cuenta que su paciente está estable. Eh, Aquí la situación, bueno, esta férula está muy fea, pero la idea es que ustedes vean los puntos que están marcados, que deben de ser puntiformes de la misma intensidad. ¿Okay? Si quiere decir cuando mínimo 14 puntos, pero que sean de la misma intensidad y de la misma forma. Esa es la idea con la férula. Una vez que esos puntos ya son repetitivos, entonces ya quiere decir que ya estamos en una estabilidad condilar. La oclusión céntrica se debe de producir cuando la mandíbula ya está en una relajación. La idea es que cuando nosotros quitamos todas las fuerzas musculares o cuando menos la propiocepción, la mandíbula poco a poco va a tomar una posición más cómoda. Y es por eso que empieza a ser asintomática. La idea es que nosotros, una vez que estamos en esa posición, que veamos antes de esto qué tanta distracción hacía, teníamos que hacer una conversión cefalométrica, porque es obvio que no es lo mismo hacer una cefalometría en relación céntrica y que nos dé los mismos resultados que una cefalometría en oclusión céntrica. Pero bueno, a eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. La oclusión céntrica, pues como ustedes saben, o es la habitual, siempre debe de estar cúspide fosa lo más estable que sea posible, tomando en cuenta que no existen los movimientos de los puntos de contacto A, B o C, para que nosotros sepamos que no hay ninguna distracción condilar. En caso de que hubiera alguno de esos puntos, entonces ustedes ya saben, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, si hay un punto A o B o C, va a ser que la mandíbula se desplace hacia la izquierda, derecha o incluso posterior anteriormente. Y eso es lo que empieza a provocar todos los problemas que ya conocen. Las fuerzas oclusales deben de ser iguales en la misma intensidad en los dientes posteriores y en los dientes anteriores. Y debe estar dirigida en la dirección de los ejes mayores de los dientes. Esto es, si nosotros tenemos alguna inclinación de alguna pieza, por supuesto que la fuerza no va a ser bien ejecutada. Y la idea sobre los tratamientos de ortodoncia es que precisamente se repartan las fuerzas. Es ahí donde nosotros empezamos a ver, o la idea del doctor Roth era empezar a ver las inclinaciones de los dientes para poner una relación cúspide-fosa mucho más adecuada. Bueno, esto ahorita es lo que comentábamos, que la, la, la,
La clasificación de Angle, como ustedes la pueden ver, es siempre relación cúspide-fosa y lo más estable que sea posible. La sobremordida que debe de haber para conseguir una guía anterior, acuérdense que generalmente se hablaba de 2 milímetros o algo así de un overbite. Y nosotros estamos pensando que sea de 4 milímetros, lo que va a permitir que tenga un rango completo de movimiento a la hora de la discusión anterior. Y debemos de tener también un overbite de 4 milímetros y un overjet de 1.5 milímetros. Y esta es la idea en cuanto a que tengamos una buena distribución. La parte anterior debe tener un contacto salival, eso ya lo habíamos comentado. Una vez que tenemos este tipo de contactos y este tipo de disoclusiones, es lo que nos va a dar una buena estabilidad para la cavidad glenoidea o para el cóndilo. Una vez que ustedes hacen una protrusiva, los demás dientes o los dientes posteriores, cuando ustedes ocluyen el anterior, los dientes posteriores deben de dejar de tener oclusión. Y esto es para que permitan los movimientos y no se atrape la mandíbula en una posición como más, pues sí, que no se atrape, que permita todos los movimientos. ¿Sí se ve claro? ¿Sí me escuchan? Ah, muchas gracias. ¿Y sí se ve claro? Perdón. Y es para disciplinar los dientes del lado de trabajo. Y esto nos debe de dar también un resaque de la cúspide del canino de aproximadamente 1,5 mm. Y esto es para que la mandíbula, como decía hace rato, no se atrape y permita dar los movimientos adecuados con las guías caninas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, obviamente, encontrar que no tengamos ningún punto de contacto para que permita los desplazamientos de movimiento a la hora de la disociación. Y esto es tomando en cuenta también los movimientos de Bennett, el Bennett inmediato, que sería la disoclusión. Recuerden que sí les he comentado, por ejemplo, en prótesis ha habido el problema de que se rompen los segundos molares y todo esto porque no articular o cuando menos no se dan cuenta los movimientos lateralidades y todo esto que se debe de llevar en el análisis, porque deberían de ser un articulado en un articulador semiajustable y después hacer en prótesis, por ejemplo, el uso de la axiografía. Como no lo hacen, normalmente pueden estar desgastando el muñón y desgastando el muñón, cambiando las coronas y por lo general se llegan a estar fracturando porque recuerden que los puntos de contacto prematuros generalmente se dan en los segundos molares, tanto superiores como inferiores. Entonces, la idea es precisamente tener el balance en ese sentido. Por supuesto que hay factores que evitan la función ideal y todo esto, acuérdense que hay algo que se llama Bolton y que es el exceso de tamaño dentario, puede ser maxilar o mandibular. Y cuando los dientes de un lado son mayores del lado izquierdo, por ejemplo, pero del lado derecho, la función no se va a dar como nosotros queremos, porque finalmente no van a caer o no van a tener una buena relación. En muchas ocasiones lo que tenemos que hacer para poder corregir ese tipo de problemas
tenemos que hacer algunos desgastes interproximales o tratar de adaptar los dientes, ya sea, si no es por desgastes interproximales, en muchas ocasiones también lo tenemos que hacer con extracciones de dientes. En los casos donde se presenta esta discrepancia, por supuesto que puede ser cuando haya genesia de dientes, porque finalmente, bueno, podemos tener el mismo número de dientes arriba que abajo, pero tenemos también la falta de algún, perdón, el tamaño de alguno de los dientes, ya sea laterales, superiores o algo así, son de menor tamaño de lo normal. Y esto no permite que tengan una buena relación con los dientes inferiores. Entonces, en casos donde no existe suficiente material dental para el tamaño de los huesos basales, esto es cuando el diente está más pequeño, lo que nosotros tendríamos que hacer para poder compensar ese tamaño de diente es abrir en muchas ocasiones el espacio interproximal, por ejemplo, de un lateral. Si tenemos un lateral que mida, no sé, 5 milímetros, pero lo normal es entre 7 y 8 milímetros, debemos dejar un espacio de aproximadamente 1 milímetro o 1,5 milímetros por lado, dependiendo de lo que necesitemos, para que al final del tratamiento o durante el tratamiento nosotros podamos hacer una reconstrucción, aumentando ya sea con alguna resina o con algo para que, o una carilla o lo que sea, para poder dar el tamaño de diente que nos ofrezca una buena función con el antagonista. No sé si está claro. Eh, si tienen una duda, por favor, mándenme un WhatsApp porque como no puedo ver más que la pura pantalla. Cuando hay también una simetría facial notable, mordidas abiertas espirateales, al caso de una configuración de la mandíbula, esas mordidas abiertas, por supuesto que lo que tenemos que hacer es, primero debemos de saber en dónde estamos empezando. Y para esto, por eso es que se necesita una desprogramación, para que sepamos exactamente dónde está nuestra mandíbula. Casos con asimetría facial notable, igual puede ser la recolocación de la mandíbula, la reposición. Acuérdense que si hay un contacto o una mordida cruzada, obliga a que la mandíbula ya sea se mueva hacia el lado derecho o lado izquierdo, dependiendo de dónde sea la mordida cruzada. Y esto clínicamente aparenta ser una simetría facial. Cuando hay discrepancias esqueletales verdaderas, acuérdense, clases 2, división 2 en adultos, clases 3. En muchas ocasiones podemos tener un paciente con clases 3 y pueden ser funcionales. No necesariamente tiene que ser esqueletal. Y esta clase 3 funcional es porque tenemos algún contacto que provoca que la mandíbula cambie de posición a un lugar más cómodo. Entonces, en muchos de estos casos, puede ser un contacto que esté en borde a borde y que obligue a que el paciente desplace la mandíbula hacia protrusiva. Algo que de lo que habla la filosofía de Roth es que los dientes tienden a recidivar a quitar los aparatos. Perdón. Hay una contrainclinación, contrarotación, contratorque y la ruptura de la curva de Spin se aplican a la filosofía de Straight Wire. Entonces, para todo esto,
como se hacía inicialmente, Roth decía que había que hacer un sobretratamiento. Es por eso que la prescripción de Roth es más grande o mayor que algunas otras prescripciones. Y ahorita van a ver algunas tablas. La prescripción maxilar nos dice que los incisivos con un torque de 5 grados de más, los caninos con 2 grados de más de inclinación distal y 2 grados de rotación axial, los premolares y molares con una inclinación distal de 0, aumenta la capacidad de anclaje. Recuerdan lo que les decía, que finalmente la prescripción de Roth lo que provocaba era una rotación de los molares hacia distal, y esto es lo que hacía que finalmente tuviéramos un anclaje, porque las raíces se iban hacia cortical. No sé si recuerdan esa parte. Entonces, por eso los molares tienen un 14 grados de rotación hacia distal. ¿Sí está claro? ¿Recuerdan esa parte? Los caninos con 7 grados de inclinación mesial y 2 grados de rotación distal, eso es lo que nos deben de dar. Los premolares y molares con 3 grados más de lo normal. Recuerden que ahora la filosofía de FACE ha cambiado estas prescripciones porque, bueno, estaban hechas antes de que tuviéramos el COMBIN y el 3D, como para ver qué tan próximas quedaban las raíces de las corticales. Entonces esto pues ha cambiado, porque en muchas ocasiones o en muchos estudios que se hacen con COMBIN, nos damos cuenta que algunas raíces están pues fuera de la cortical aún sin haber sido tocados, y eso es lo que ha hecho que FACE haya o esté cambiando algunas prescripciones. Esa es la prescripción de Roth. Entonces tenemos los torques en grados de más 12 en los centrales. Bueno, ahí les dejo la tabla para que la vean. Es decir, en los 7 superiores. Y el torque tiene menos 14, menos 7 en los premolares. Tiene un torque positivo de más 2. Entonces, recuerden que eso, bueno, pues tenemos que compensarlo de alguna manera cuando se hacen algunas extrusiones. No sé si alguna vez ya les platiqué por el mismo torque de los dientes, cuando nosotros colocamos el bracket fuera del lugar que le corresponde, que debiera ser en el centro de la corona, entonces podemos provocar movimientos adversos, que es lo que no nos conviene. Recuérdense que el éxito de cualquier tratamiento de ortodoncia es, 1, el diagnóstico, y 2, la colocación de los brackets. Creo que la parte más importante de todo esto es la buena colocación de los brackets. Por eso es que en muchos tratamientos, o bueno, en lo personal, yo lo que hago es que conforme voy avanzando en los tratamientos, me doy cuenta con los cambios de arcos, que en muchas ocasiones cambia la inclinación de un central o de un lateral o lo que sea, cualquier diente, y lo que hago en lugar de hacer un doblez de compensación para llevarlo a la posición que le corresponde, lo que hago es finalmente quitar el bracket y volverlo a colocar en una posición más adecuada, o a lo mejor en la posición correcta, que desde un principio por alguna razón no lo pude colocar, ya sea porque había habido una rotación severa o porque la condición del diente no me lo permitiera, pero finalmente pueden colocar algún bracket de manera arbitraria, después corregir el problema que se suscitó.
Entonces, es por eso que ROG, o cuando menos en la mayor parte de los casos, o personalmente lo que hago, es quitar el bracket y volverlo a colocar. Entonces, creo que esa parte es muy valiosa porque hay mucha gente que lo que hace quiere compensar los movimientos con algún doblez de alambre y eso es lo que, por un lado, nos puede sacar de control el tratamiento. Por otro lado, creo que la manera más adecuada de atacarlo es de verdad colocando el bracket como debe de ser. Y quitarlo y ponerlo cuantas veces sea necesario. Yo creo que eso es lo más valioso y que algo que tienen que considerar. En lo personal me gusta ser muy detallista, entonces yo lo que hago para la finalización de los tratamientos es quito y pongo brackets cuantas veces sea necesario. En ese sentido, de verdad, no escatimo en el tratamiento. Eh, si no me gusta algún diente, cómo me está quedando o cómo está ocluyendo, quito el bracket, lo vuelvo a colocar y así hasta que tenga una posición adecuada. Entonces, lo único que les puedo decir es que entre más perseverantes y más detallistas sean en sus tratamientos, es mucho mejor. Ah, ok. Perdón, pensé que me había equivocado de dispositivo. Pero bueno, esos son los toques en la parte mandibular. Como se pueden dar cuenta, es mucho la inclinación lingual que tienen los molares. Entonces, provoca si ustedes colocaran su bracket fuera de la posición que corresponde. Por ejemplo, si ustedes colocan la colocación del bracket eh, inferior, debe de ir al centro del tubo, perdón, inferior, debe de ir al centro de la corona. Quiere decir, si su corona mide de oclusal hacia gingival 7.5, el slot debe de quedar, o mide 7, el slot debe de quedar a 3.5 desde oclusal hacia gingival, ¿no? Exactamente la mitad de la corona. La única recomendación que pudiera haber es que para mordidas profundas, quizá puedan colocar, en lugar de colocar su tubo a 3.5, lo pudieran colocar a 4. Y para mordidas abiertas, igual, en lugar de ser 3.5, lo pueden poner a 3. Ese es lo único que podrían hacer porque si ustedes lo ponen más hacia el gingival, el torque va a ser mayor, entonces la inclinación de la corona es muchísima. ¿Okay? Entonces, por un lado, pues la corona va a invadir muchísimo el espacio de la lengua y por otro lado, la raíz también va a estar muy próxima a, a, este, a las corticales, entonces también corremos el riesgo de perforar las corticales. ¿Está claro? La parte superior, entonces, bueno, para que ustedes sepan cuánto es lo que tienen de rotación, cuánto tienen de tip y torque, ¿ok? Torque, perdón. Entonces, para que ustedes tomen en cuenta la prescripción, y ahorita va a haber una tabla donde ahí está. Ok, entonces, estas son la diferencia de torques entre Rod, entre MBT, Damon. Ay, no alcanzo. Ay, ya no supe cuál es la mía. Que alguien me preguntaba cuáles eran las prescripciones, entonces, bueno, ahí están las diferencias. Se supone que, bueno, esta es la parte maxilar.
Se supone que actualmente lo que ha cambiado un poquito más, y es lo que yo les podría recomendar, porque bueno, ya escuché alguna recomendación ahora con los nuevos torques que hay, después de que se dieron cuenta que las raíces estaban muy próximas a las corticales, era usar la prescripción de MBT, que también es como cambiar el torque un poquito y que sería muy adecuado utilizar también MBT, ¿no? Digo, acuérdense que el ROD no es más que, es una filosofía y que dentro de lo que nosotros debemos de llevar en la filosofía es básicamente el diagnóstico y procurar que tengamos una buena función articular para que todo esto funcione como nosotros queremos que esté funcionando. ¿Sí? Esa es la diferencia de torques mandibulares. Entonces, si ustedes tienen un buen diagnóstico, de verdad no importa qué tipo de brackets van a utilizar. O sea, no se vayan con que qué bracket es el mejor. Pero acuérdense que no es la flecha, ¿eh? Es el indio. O sea, el que maneja las cosas son ustedes, no el bracket. Entonces, muchas casas comerciales lo único que ven, o bueno, obviamente su trabajo, lo que venden son las prescripciones, o lo que venden, perdón, son sus brackets, ¿no? Entonces, siempre te van a decir, es mejor Damon, es mejor CCO, es mejor Rod, lo que sea. Pero la verdad es que mientras ustedes sepan qué es lo que están haciendo, dónde están sus raíces, cuál es el objetivo de sus tratamientos, entonces, de verdad, creo que no importa qué tipo de bracket están usando. ¿Okay? Y esto se lo digo como para que en muchas ocasiones dicen, bueno, es mejor Damon, es mejor MBT, es mejor... Todas son buenas, digo, todas han llevado estudios, todas llevan sus objetivos, pero creo que lo principal de todo esto es la salud articular y la salud en función. Entonces, ya de ahí ya depende de ustedes. Ustedes deben de manejar esto. Y otra cosa que también les voy a recomendar es el uso de la biomecánica. La biomecánica es fundamental también. Más adelante, digo, a mí no me toca darles biomecánica, pero es algo que ustedes deben de considerar y el día que ustedes quieran podemos hablar un poquito de biomecánica. ¿Okay? Esa es la diferencia en la angulación de los dientes maxilares, el tip, ¿no? Angulación de los mandibulares. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Ok, esos son los tubos bucales. Recuerden lo que les decía, siempre, siempre, siempre debemos de llevar el tubo en el centro de la corona. El slot. Ok, ese tubo es convertible y le llaman convertible porque la parte de la tapita que ustedes pueden mm, la parte de medio, esa parte cuadrada, a ver, esa parte de ahí se puede desprender, entonces se levanta como si fuera pues una cubierta, es una cubierta nada más. Entonces, por eso
es que se llama convertible, ¿ok? ¿Sí queda claro? Por eso se llama, o puede ser doble, o puede ser eh, sencillo, pero es convertible porque se puede quitar la tapa. Hay un aparato, bueno, hay una pinza que ayuda a quitar esa parte, y esto es cuando tienen que trabajar en el segundo molar con algún doblez o lo que sea necesario, este, pueden quitar esa tapita para que de otra manera no podrían pasar el alambre. Haz de cuenta, no podrían pasar el alambre por aquí porque la tapa lo impide. Entonces, al quitar la tapa, lo convierten como si fuera un bracket. Entonces, pasan el alambre por la parte de arriba o bueno, por la parte donde ya no existe la tapa y pueden conectar el segundo molar. Y los segundos molares superiores generalmente son sencillos. Y esto es, bueno, pues la idea es que tengan aquí entre su alambre o su arco y sin ningún problema para poderlo torquear, inclinar o el movimiento que sea necesario. Recuerden que por la prescripción de Roth, que es un poco más ancho en la parte distal, lleva una rotación, entonces entre más mesial pongan el tubo, la rotación va a ser mayor. En muchas ocasiones, ya les había comentado, se coloca el tubo mesial, se ancla y después, ya que termina o todo el movimiento donde tenían que estar anclados, recolocan el tubo más hacia distal para que puedan quitarle esa rotación. ¿Okay? Y eso puede ser ya al final del tratamiento, inclusive. Ustedes se dan cuenta, perdón, de lo que les hablaba hace rato, este torque que tiene es, es mucho. Entonces, este torque, si ustedes colocan el tubo más hacia el gingival, recuerden, van a inclinar la corona más hacia el lingual. Entonces, es por eso que debe de ser exactamente el centro de la corona. Claro, como con las variaciones que les dije de clase 2 o mordida profunda o mordida abierta. ¿Okay? Lo mismo sucede con los inferiores, con los segundos molares. Entonces, esa es la idea. Si queda, está claro, si tienen algún problema, ustedes me dicen. Los primeros que trabajaron bueno, fue 3M, fue la compañía que empezó a trabajar con Roth. No, el Company, perdón. Pero ya después, el doctor Roth y el doctor Williams, perdón, sugirieron la utilización de los brackets Ovation de GAG. Esto es, ellos mencionaban que el torque o la prescripción la llevaban en la base. Entonces, se supone que es el único, uno de los brackets o lo ideal, que llevar la prescripción no tanto en el slot, sino en la base del bracket, era como mejor funcionaba. Yo personalmente como que no le veo mucha diferencia, pero bueno, ese fue el bracket con que ellos empezaron a trabajar ya con la prescripción en la base. La forma del arco maxilar y mandibular están diseñadas para coordinar la dentición superior e inferior. Esto pues sí les queda claro, no, no pueden poner, obviamente hay trucos donde en algunas ocasiones podemos tener algún bracket, perdón, algún alambre, dependiendo de nuestra mecánica o dependiendo del objetivo de nuestro tratamiento, podemos hacer el cambio. Si tenemos una mordida telescópica quizá, podríamos utilizar un arco inferior
en la parte superior para que nos ayude a comprimir los arcos. Pero bueno, esas ya son cosas de mecánica que después les puedo explicar, pero ahorita para no confundirlos, vamos a hablar de cómo están formados los arcos, ¿no? Que debe de ser una coordinación en cuanto al tamaño de las arcadas. Los arcos tienen 4 componentes principales. Una es la curvatura anterior, la distancia intercanina y la curvatura posterior y la distancia intermolar. Y esto es precisamente para que la oclusión de la parte superior caiga, o la oclusión caiga como debe de ser. La curvatura anterior se determina primordialmente por la distancia entre cuspida de los caninos. Cuando nosotros elegimos algún alambre, porque bueno, ya sé que ahora vienen todos preformados, habrá ocasiones en que tengamos que nosotros conformar nuestros propios arcos. La distancia intercanina es lo que tiene que considerar desde un principio. Hay unas plantillas donde ustedes colocan, no sé si ya las vieron, donde ustedes colocan el modelo superior y se dan cuenta cuánto mide o qué tipo de arco van a utilizar con respecto al modelo inferior, la diferencia que debe haber, ¿okay? Entonces, la forma de los arcos son estos, y los tamaños, chico, mediano y grande. Recuerden que lo que les acabo de decir ahora es darnos un rango de diferencia entre la distancia y distancia intercuspidia, pero utilizando el arco hasta el arco inferior, que nos puede dar un rango hasta de 6 milímetros, pero lo normal es 2 milímetros o 3 de diferencia. La colocación de los brackets y de los tubos, recuerden, tienen que ir al centro de la corona. En caso de que tengamos algún diente que tiene algún desgaste, o tengamos por lo que sea, por trauma, por lo que sea, lo ideal sería reconstruir la corona antes de colocar un bracket, para que nosotros sepamos que lo estamos colocando en el lugar correcto. Ahora sí, ni más gingival, ni más oclusal. Entonces, te recomienda hacer un encerado o aumentar un poco de resina temporalmente mientras terminamos el tratamiento. Y ya después esas resinas se pueden cambiar, o no sé, cualquier cosa para que estéticamente también quede bien. Pero eso es importante, por eso no podemos colocar un bracket en un diente que tiene desgaste, porque no sabemos exactamente dónde debe de ir. Un diente que tiene desgaste es un diente que ya está extruido, ya está extruyendo, porque ese desgaste pues, quita el contacto y obviamente el diente se va extruyendo. Esa es la razón. ¿Sí está claro? Bueno, este es el eje facial del diente y es donde nosotros... Muchas gracias. Generalmente utilizamos el eje facial del diente como para saber exactamente dónde vamos a colocar el bracket. No sé si esa gráfica les queda claro, pero bueno, esto nos lleva como también hacia un eje longitudinal del diente, ¿no? Tomando como una vista imaginaria hacia dónde está el ápice de la corona. Y esa es la idea para la colocación del bracket.
Si ustedes se dan cuenta, ahí se está marcando ya el centro de la corona. ¿Eh? Lo que les comentaba hace rato, que debe de ir al centro de la corona para evitar que haya más extrusiones y más igualizaciones de, perdón, más, sí, de las coronas y por ende vestibularización de las raíces y el peligro de, de perforar la cortical o que se salgan las raíces, ¿no? Otra cosa importante, bueno, que a mi juicio, pues yo la verdad no lo haría. Sé que muchos colocan los brackets según, como lo dice el doctor Pitts, muy cerca de la gingiva, y esto lo hacen con la intención de que la línea de la sonrisa. Perdón, yo creo que eso no es necesario, porque, como les digo, tendría que tener una prescripción de 0 grados como para que ustedes puedan extruir un diente y la cortical y la raíz no se acerque a la cortical. Entonces, a mi juicio eso está mal, a menos que ustedes pongan el bracket al revés de los dientes anteriores. Quiero decir, la parte que debería ir hacia gingival la pusieran hacia oclusal o hacia incisal, para que de esta manera se contrarreste la acción que está llevando la raíz hacia vestibular. Si se une el punto del eje facial de cada una de las coronas, se forma el plano de Andrews. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo automáticamente, colocando los brackets en la posición que les corresponde, que es el centro de la corona, solo nos va a dar la posición para que tengamos una buena oclusión. Ross dice o dijo que los brackets deben colocarse en la mitad de las coronas anatómicas, ocluso gingivalmente e inciso gingivalmente, con excepción de los incisivos laterales superiores y los 6 anteriores inferiores. Entonces, se supone que deben de ir prácticamente, lo que él cambia un poco es los dientes anteriores, pero por el tamaño del diente. Pero finalmente deben de ir al centro de la corona. Los incisivos centrales y caninos superiores, los brackets deben colocarse en el centro vertical de las coronas, centrados y paralelos al eje longitudinal. Es lo que les comentaba de que se fuera directamente una línea imaginaria hacia el ápice de las coronas. ¿Sí está claro? Como si llevaran esta línea, ¿no? Perdón, así. En los incisivos laterales se debe colocar un poquito o 0.5 milímetros más incisales del centro vertical de la corona, y esto es porque debemos de llevar prácticamente se debe de ver diferente el central que el lateral, ¿no? Si ustedes ponen más incisal el bracket, entonces va a intruir más el lateral, y de esa forma no vamos a tener una sonrisa plana, ¿no? Eso es lo que va a provocar que los dientes o nos dé una buena curva de la sonrisa. Por decir, si el central lo vamos a colocar a 4 milímetros, el lateral debería ir perdón, a 3.5 para que ese punto 5 más incisal nos provoque una intrusión, entonces quede 0.5 de milímetro más corto el
el lateral que el central. ¿Sí está claro? En lugar de que el bracket se coloque en donde ve el punto azul, lo vamos a colocar donde ve el punto rojo, precisamente 0.5 milímetros, que se intruya el lateral, y entonces nos da una buena línea de la sonrisa. ¿Sí les queda claro? Que anterior que decía Rod, los vamos a colocar un poco más hacia incisal, precisamente para que nos den esa línea de la sonrisa. Yo, en lo personal, bueno, es que por lo regular no uso la cruceta esta o la medición las regletas para medir la altura de los brackets, pero por lo regular, perdón, sea porque ya estoy muy adaptado a la anatomía de los dientes en cuanto a vestibular, casi todos los coloco en el centro y solito me da prácticamente la posición de la corona, pero bueno, aquí están las indicaciones y está el por qué se debe de colocar a diferencia de los posteriores, ¿no? Pero bueno, eso ya cuando tengan algún paciente conmigo lo vamos a ver y van a ver la manera en que yo lo manejo, pero bueno, esta es la explicación que tiene Rob y esa es la razón, esa es para que nos dé la función. Acuérdense que necesitamos de disoclusión anterior y las guías caninas, ¿ok? ¿Okay? Entonces ahí está la posición, según Rod, ideal para colocar los brackets. ¿Okay? En los dientes posteriores los brackets se colocan verticalmente en la mitad de las coronas, centrado y paralelo al eje longitudinal de la corona. ¿Okay? A mí me gusta colocar el bracket o el tubo sobre la línea oclusal, lo pongo paralelo. Ok, ahí les va un detalle. Cuando ustedes lo ponen en mesial, vamos a pensar aquí, acá abajo, ponen con cierta inclinación, no sé, de esta manera, el molar va a tener una inclinación distal de la corona. Esto nos va a dar un mayor efecto para anclaje junto con la rotación. Entonces lo que debemos de hacer es, en muchas ocasiones se pone medio milímetro más hacia el gingival el mesial. ¿Sí está claro? En la parte mesial, medio milímetro más hacia el gingival, para que nos dé esa inclinación distal de la corona y nos ayude más con el anclaje. ¿Sí está claro? Hacia oclusal, en la parte mesial, entonces inclinaríamos la corona hacia mesial y eso, por un lado, nos está consumiendo espacio y por otro lado, pues es más riesgo para perder el anclaje. Ahora, a mí, en lo particular, una vez que termino mi trabajo en cuanto a la mecánica, yo lo que hago es que quito el tubo y lo pongo
totalmente paralelo sobre el eje o sobre la cara oclusal de los molares. Los errores referidos de la colocación de los brackets basándose a lo largo de las coronas, según Richard McLaughlin, del sistema MBT, son obviamente las variaciones gingivales por pacientes, por dientes que todavía no han evolucionado, las raíces que están desplazadas hacia palatino, inflamaciones gingivales, dientes con desplazamiento radicular palatal o lingual. Esto es lógico, ¿no? Entonces todo esto pues obviamente va a evitar que nosotros tengamos una posición o coloquemos el bracket en una posición correcta. Entonces, primero trabajamos a lo mejor con este tipo de problemas, con las inflamaciones gingivales y todo esto, o colocamos el bracket de una manera arbitraria mientras conseguimos unas mejores condiciones para la colocación de los brackets. Lo que les comentaba, las coronas clínicas proporcionalmente largas o cortas, generalmente entre incisivos centrales y laterales. Las fracturas incisales u oclusales de los dientes, por eso les decía que era importante reconstruir el diente para que nosotros podamos tener una idea más precisa de dónde colocar los brackets. Perdón.